Hola amigos, buenas noches. Seguimos con la modernización de China y disculpas por el sonido y por mis problemas de voz. Estoy aprovechando para grabar, para grabar. Eh, la modernización de China, capítulo 6. El armisticio, aunque roto en ocasiones, duró hasta el 13 de agosto, cuando un ejército aliado liderado por el británico Alfred Gassely, acercándose a Pekín para aliviar el asedio, los chinos lanzaron su mayor descarga sobre el barrio de las delegaciones. A medida que el ejército extranjero se acercaba, las fuerzas chinas se dispersaban. Los ejércitos navales extranjeros comenzaron a aumentar su presencia a lo largo de la costa norte de China desde finales de abril de 1900. Hace nada en términos históricos, hace nada. Varias fuerzas internacionales fueron enviadas a la capital con un éxito variable, y las fuerzas chinas fueron finalmente derrotadas por la alianza de las ocho naciones de Austria-Hungría, Francia, Alemania, Italia, Japón, Rusia, Reino Unido y los Estados Unidos. Independientemente de la alianza, los Países Bajos enviaron tres cruceros en julio para proteger a sus ciudadanos en Shanghái. Los Países Bajos ya no se lo veían nada claro, nada claro. Tres cruceros, no estamos hablando de buques de guerra, que también, pero era para, en caso de que el asunto se pusiera muy feo, poder evacuar a su personal lo más rápidamente posible. Bien, pues aquí seguimos con la modernización de China, capítulo sexto. Los sacerdotes y religiosos chinos bombardearon Teixin en junio de 1900, y las tropas musulmanas de Dong Fuxian atacaron al almirante británico Seymour y a su fuerza expedicionaria. Caramba, ahora eran los chinos los que le estaban atacando, que permanente les habían hecho frente, pero empezaban a atacar los chinos. El teniente general británico Alfred Gassé actuó como el comandante de la alianza de las ocho naciones, que finalmente llegó a 55.000 55.000 55.000 soldados de ocho potencias occidentales. Nota, regresaron muy pocos. Eso sí, se ocultó, se ocultó, se ocultó y se sigue ocultando. Regresaron poquísimos de los 55.000. Poquísimos. De hecho, se desconoce con exactitud, aún en la actualidad, en el siglo XXI, cuántos regresaron. Sanos y salvos, ¿eh? ¿Cuántos regresaron sanos y salvos? ¿Cuántos heridos? ¿Y cuántos muertos? No se sabe. Se les olvidó contarlos. Regresaron muy pocos, eso sí, la mayoría gravemente heridos y con enfermedades. Fue un golpe tan grande que ya no regresaron. Y aparte, China mantuvo varios ejércitos inmensos repartidos estratégicamente. Y también construyeron una armada moderna a imagen de los navíos de guerra de Occidente, solo que eran más grandes y muy armados. Y aparte organizó varias inmensas redes de inteligencia, y también instalaron varios puntos de vigilancia situados en sitios estratégicos que hacían labores de alerta temprana. Su misión eran más o menos las siguientes. Primero que nada era, cuando veían que se acercaba algo, una flota de lo que fuera, aunque fuera mercante, era dar la alerta a China. La segunda, en el caso de que vieran que aquello no era lo que parecía, vamos, que los iban a volver a invadir o lo que fuera, era infligir el máximo daño posible a los enemigos y salir a toda máquina hacia China. Es decir, que China había tomado muy buena nota de lo que había pasado. El contingente principal estaba compuesto por japoneses, 20.840 soldados,
compuesto rusos 13.140, británicos 12.020, franceses 3.520, estadounidenses 3.420, alemanes 900, italianos 80, austrohúngaros 75 y antiboxes de las tropas chinas. Vamos, siempre hay tiquismiquis en toda parte. Comentario. Aquí una muestra de la prepotencia de estos carroñeros colonialistas, que no os olvidéis, todos tenían, aparte del interés común, sus intereses propios, o sus propios intereses. ¿Alguien en su sano juicio cree que se puede conquistar China con 41.625 soldados? ¿Alguien en su sano juicio? Ya en aquella época. Pues estos se equivocaron todos, y mucho, muchísimo, y lo pagaron carísimo. Obviamente, en el caso que hubiera había inteligencia de cada uno de los países. Estoy leyendo mal. Encima no lo estoy leyendo mal. En fin, que todos los países tenían su propia inteligencia, aparte de tenerla conjuntamente. Y todos los países, por lo visto, se equivocaron. O lo más seguro es que no compartieron la información de dónde se iban a meter. Pero yo me inclino más porque la inteligencia de estos países fueron enviados donde estas potencias tenían sus propios planes de repartirse el pastel. Por lo tanto, no hicieron una labor de inteligencia como se debe hacer, es decir, recorrer el país, ver aquello como es y cosas de estas. Y eso lo pagaron carísimo. El primer regimiento chino, regimiento Wei Hei Wei, que fue elogiado por su desempeño, consistía en colaboradores chinos al servicio del ejército británico. Nota, que no os quepa la menor duda que más de la mitad sí luchaban junto a los ingleses, pero pasaban información de todo, de sus estrategias, armas, etc., de su manera de luchar. Eventos notables incluyeron la toma de los fuertes de Taku, que comandaban los acercamientos a Tientsin, y el abordaje y captura de 4 destructores chinos por el comandante británico Roger Case. Entre los extranjeros asediados en el Tientsin estaba el joven Albert Hoover, ingeniero de minas estadounidense que llegaría a convertirse en el 31 primer presidente de los Estados Unidos. Que fue el presidente Thompson. Bueno, Thompson en una página 96. La Fuerza Internacional finalmente capturó Tientsin el 14 de julio, sufriendo sus bajas más graves de la rebelión de los monjes en esa batalla. Nota, batallas, no guerras. Lo que ganaban eran batallas, no guerras. No ganaron ninguna guerra en China. Ganaron un montón de batallas enfrentados contra desarrapados que eran expertos luchadores de artes marciales, y contra ejércitos pues medievales. Pero ojo, que conocían perfectamente las armas de fuego, tenían armas de fuego, conocían perfectamente la pólvora, y estaban aprendiendo en sus propias carnes pues que el mundo había cambiado. Estaban pagando tremendamente, a un precio carísimo, el cerrajón de China, el haberse encerrado de sí mismo, el haberse autodesconectado del mundo, y ya se apañarán los de afuera, que nosotros aquí vivimos muy bien. Tenemos una gran muralla que nos protege, que ya nos protege, y del mar ya nos ocupamos, del mar de la China ya nos ocupamos de nosotros. Pues no, llegaron ocho potencias y os entraron por donde quisieron. Con Tientsin como base, la Fuerza Internacional marchó de allí a Pekín, a unos 120 kilómetros, con 20.000 tropas aliadas, 20.000 soldados.
El 4 de agosto había aproximadamente 70.000 tropas imperiales Qing y entre 50 y 100.000 de chinos en camino. Por lo tanto, la historia está preparadita. Los aliados solo encontraron resistencia menor peleando batallas en Biang y en Yakun. En Yakun, el 14 Regimiento de Infantería de las tropas estadounidenses y británicas lideró el asalto. El clima fue un gran obstáculo. Bueno, también lo sería para los chinos. Las condiciones eran extremadamente húmedas, con temperaturas que a veces alcanzaban los 42 grados centígrados. Estas altas temperaturas y los insectos atormentaban a los aliados. A los chinos no. Los aldeanos chinos mataron a las tropas aliadas que buscaban pozos. Fijaos, los aldeanos chinos. En todo momento desprestigiando. Yo no sé si os dais cuenta, pero lo voy a hacer notar cada momento. Desprestigiando. Desarrapados, boxeadores, esto, aquello, el otro. Nota. Traducir aldeanos chinos por soldados chinos en más de un 80 o un 90%. El resto sí que eran aldeanos que luchaban con bravura. A nadie le gusta que le conquisten o que lo intenten, y tampoco que le invadan. Tropas japonesas y británicas en el asalto al castillo de Pekín en septiembre de 1900. El calor mató soldados aliados quienes expulsaban espuma por la boca y las balas. Las tácticas en el camino fueron horribles en ambos lados. Los soldados aliados decapitaban cadáveres chinos ya muertos, payanoteaban o decapitaban a civiles chinos vivos y violaban a niñas y mujeres chinas. Nota. ¿Esta era la civilización occidental? Pues no hemos cambiado nada, nada. Según los informes, los cosacos mataron a civiles chinos casi automáticamente. Los japoneses mataron a patadas a un soldado chino. Los chinos respondieron a las atrocidades de la alianza con actos similares de violencia y crueldad, especialmente contra los rusos capturados. De los japoneses ni los nombran. El teniente Sweller Butler vio, mira, aquí sale, los restos de 2 soldados japoneses clavados en la pared a quienes les cortaron la lengua y les arrancaron los ojos. Pues sí que los nombran, sí. Este mismo teniente fue herido durante la expedición en la pierna y el pecho. Luego recibió la medalla Brevet en el reconocimiento por sus acciones. Y ya tuvo suerte que salió de allí y lo pudo contar. Y esto ya va, bueno, este capítulo ya va terminando. La fuerza internacional llegó a Pekín el 14 de agosto. Tras la derrota del ejército Biang en la primera guerra chino-japonesa, el gobierno chino había invertido mucho en la modernización del ejército imperial, que estaba equipado con modernos fusiles de repetición Mauser y artillería Kronk. Vamos, que los chinos pues también tenían dinerito, también compraban armas y también construían armas. ¿Qué iba a pasar? Cuando se enfrentaran estos bravos carroñeros occidentales, cuando se enfrentaran contra sus armas como las suyas, incluso mejoradas, contra ejércitos inmensos. ¿Qué pasaría? Pues lo que pasó. 3 divisiones modernizadas formadas por abanderados manchúes protegieron la región metropolitana de Pekín. Por ahí no se podía pasar. 2 de ellas estaban bajo el mando del príncipe anti-boxer King y Ronglu, mientras que el príncipe anti-extranjero Duan comandaba la Yesing o División del Espíritu del Tigre, de 10.000 soldados que se habían unido a los bravos Gansu y a los religiosos chinos para atacar a los extranjeros. Y amigos, pues hasta aquí, cortito, 14 minutos, mi voz no me permite más. Pues nada, pues muchísimas gracias. Y es que no te puedo quitar de mi mente cuando te hablé de que iba a contar China a partir de los boxers, es decir, de la guerra de los boxers, el opio
y cosas de estas. Y me dijiste, ¿dónde te estás metiendo? Y para hablar del ejército chino, entrar ahora directamente al ejército chino, ¿cuánta razón tenías? Esto no se termina nunca. Bueno, en fin, pues nada, pues espero que yo estoy disfrutando, porque a mí la historia pues me apasiona. Y la verdad conocí algo, pero ahora estamos conociendo mucho más sobre China, sobre cómo nos comportamos los occidentales, como cerdos. Y el problema es que si nos paramos a pensar, pues es que no hemos cambiado nada, absolutamente nada, nada, pero nada, 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 pero absolutamente nada. Y esto es un problema, y esto es un problema eh, muy grande, de que la nosotros, los, el ser humano, pues no haya aprendido absolutamente nada, pero nada a lo largo de la historia de la humanidad. A ser más buenas personas, a ayudarnos los unos a los otros, al contrario, guerras, más guerras, más guerras, más guerras, más guerras. ¿Os imagináis si en vez de construir armas y de construir cosas de destrucción, construyéramos cosas para mejorar la tierra, la calidad de la vida humana y la de la sociedad, para proteger la tierra? ¿Cómo estaría este mundo de avanzado si ya lo está? Yo eso no me lo puedo quitar de la cabeza, porque no hemos cambiado nada, nada, nada. Bueno amigos, pues soy Tony Garcés, os mando un saludo muy grande desde Valencia, España. Os deseo a todos que tengáis mucha salud. Os pido disculpas por mi voz, no tengo voz, lo siento mucho. Problema crónico de mi sonido. Esto está previsto que cambie. ¿Cuándo? Pues espero que pronto. Pronto puede ser 3 o 4 meses. 3 o 4 meses. Pues, en fin. Y nada, pues mañana más. ¿Qué? No lo sé. No sé si seguir con uno de estos más, con un capítulo más, o mezclar algo ya entre medio. Pero claro, mi voz es la que es y los sonidos el que es. En fin, gracias a todos y que Dios os bendiga.